Os invito a abrir vuestra Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Vamos a continuar con la predicación que habíamos comenzado la semana anterior y que nos muestra que Cristo es real. Su nacimiento, su encarnación no es una fábula, es una historia real, verdadera, cierta. Y el Evangelio de Lucas comienza con este énfasis, esta certeza. Dice el versículo del 1 al 4. Por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas, escucha, la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Este es el énfasis del Evangelio de Lucas. Enseñar la verdad precisa de la persona y la obra de Cristo. Siendo Dios, se hizo hombre. Cristo Jesús nació, pero Él existía desde la eternidad como Dios. El siguiente párrafo es lo que continuaremos estudiando en esta mañana y vamos a leer. Versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado en su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. Y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Porque él, Juan, será grande delante del Señor, no beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. E irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces Zacarías dijo al ángel: ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para llamarte y anunciarte estas buenas nuevas. Y aquí te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo. Pero cuando salió no podía hablarle y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo. Y él les hablaba por señas y permanecía mudo. Y cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Y después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses, diciendo: así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. La predicación de esta mañana se titula El Cristo glorioso, milagrosamente precedido. El Cristo glorioso, milagrosamente precedido. Porque Lucas, cuando escribe a Teófilo estas cosas que son ciertas, las empieza a relatar desde el principio y no comienza con el nacimiento de Jesús, sino que el nacimiento de Jesús viene precedido
de aquel profeta que Dios había anunciado que vendría antes que el Mesías. Dios asegura y confirma que Él envía a su Hijo, habiendo cumplido previamente la llegada milagrosa de quien le precede, quien le anuncia, quien le prepara el camino. Y esto viene por medio de un testimonio. Ya sabéis que Lucas, como un médico, ha investigado todo detenidamente y ha tomado el testimonio de personas que han vivido, que han estado, que han sido testigos oculares. Y esos primeros testigos que se presentan aquí son Zacarías y Elizabeth. Así que encontramos este testimonio irrefutable. Observa el versículo 5, que nos presenta el testimonio de la providencia de Dios. El testimonio de la providencia de Dios. Versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Esto hace referencia a la fecha histórica en que estos hechos ocurrieron. Herodes, rey de Judea, también conocido como Herodes el Grande, no es el mismo Herodes tetrarca que juzga a Jesús. Se sitúa su reinado entre los años 37 y 4 antes de Cristo. Escucha bien, 37 y el año 4 antes de Cristo. Mateo hace esta referencia en el capítulo 2, versículo 1 de Mateo. Para referirse a la escena, recuerda que en Belén llegaron unos sabios de Oriente, ¿verdad? Y ahí entonces Herodes recuerda y se le refiere que Jesús tenía que nacer en Belén y el Señor se lleva a José y a María a Egipto. Por tanto, ante estos datos, el nacimiento de Jesús habría ocurrido 4 años antes del año en el que se comienza a contar después y antes de Jesús. Jesús no nació el año 1 después de Cristo, no nació en el año 1 antes de Cristo, sino que Jesús nació 4 años antes de lo que nosotros contamos hoy, su nacimiento. Versículo 5 continúa diciendo, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías. El grupo de Abías se refiere a un turno por el que el ministerio sacerdotal se organizaba para repetirse por turnos el ministerio en el templo. Esto aparece en Primera Crónica, capítulo 24, y proviene del tiempo de David. El rey David organizó estos grupos para que todos los sacerdotes estuvieran preparados. El grupo de Abías era el turno 8. Primera de Crónicas 24:10 dice que es el 8º grupo. ¿Qué más se conoce sobre este Zacarías? Continúa el texto, dice versículo 5, mira lo que dice tu Biblia. Este hombre tenía por mujer a una de las hijas de Aarón que se llamaba Elizabeth. Y aquí la presentación de este matrimonio tiene un claro propósito. Y es establecer la veracidad del testimonio que viene de ellos mismos, de este matrimonio. ¿Ser sacerdote es suficiente razón como para asegurar un testimonio confiable de piedad? Sabemos que no es seguridad de santidad el ser un sacerdote. Y si no, recuerda a los sacerdotes del tiempo de Jesús, que fueron los enemigos de Jesús. Recuerda a los sacerdotes que en el tiempo de Jeremías estaban desviando al pueblo de Israel. O si quieres, recuerda a Elí y sus hijos, ¿verdad? No eran de buen testimonio. Así que el hecho de ser un sacerdote no daba seguridad de que su testimonio fuera cierto. Pero recordemos que este testimonio no es de un sacerdote pecador, sino que continúa el texto diciendo, versículo 6, mira lo que dice ahí, ambos, es decir, hombre y mujer, Zacarías y Elizabeth, eran justos delante de Dios. Y este es el certificado de Dios. Dios certifica que el testimonio de Zacarías y Elizabeth es cierto porque ellos delante de Dios vivían justamente. Vivir justamente no es darle a cada uno lo que merece. Ese es nuestro pensamiento de justicia, lo que cada uno merece. No, la justicia se refiere con la rectitud de Dios, con la santidad de Dios. Eso es lo que significa esa palabra, justo o justicia. Ser recto, ser perfecto conforme a la voluntad santa de Dios. Así que dice que ellos eran justos. ¿Qué significa esto? Esto significa que habían sido justificados por medio de la fe. Escucha esto. No puedes aislar este texto del resto de la Escritura.
Cuando Dios dice que hay una persona justa, no es que es una persona que por sí misma hace las cosas bien, a diferencia de los demás, por su propio esfuerzo y capacidad. Que una persona sea declarada en la palabra de Dios justa significa que ha sido justificada por la fe en la palabra de Dios, en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios. Así que como fruto de la salvación en la vida de estos hombres, este hombre y esta mujer pecadores, Dios los hizo nacer de nuevo y los estaba capacitando y transformando para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y esto sucede, escucha, a todo creyente. Los creyentes no son creyentes por la vida que viven, por su justicia. Dios no salva a nadie por una vida justa. La Biblia enseña que Dios a todos los que salva, los salva a pesar de ser pecadores, a pesar de lo que son. Pero Dios tiene misericordia con los pecadores, en que siendo aún así pecadores, Cristo muere por ellos, los rescata, los salva, los hace nacer de nuevo, les da un nuevo corazón que desea hacer la voluntad de Dios y puede hacerla. Así que este matrimonio era un matrimonio justo porque Dios los había salvado, los había santificado, los había justificado y por gracia eran hijos de Dios que vivían en santificación progresiva, como todo creyente en toda época. Nadie puede jamás ser justificado sin la obra de Cristo, la que en aquel tiempo estaba por venir y en la que en nuestro tiempo ya vino y Cristo realizó. Nadie puede ser justificado, declarado justo delante de Dios sin la obra de la regeneración. Así que Lucas nos dice que este testimonio de este matrimonio era caracterizado en contraste con los sacerdotes de aquella época, por dos razones. Primero, porque habían sido justificados delante de Dios en la salvación, por gracia y por medio de la fe en Cristo únicamente. Segundo, versículo 6, ¿qué dice ahí? Versículo 6. Y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Así que como consecuencia de ser salvos, vivían como un verdadero creyente. Habían sido justificados, habían sido santificados progresivamente por la obediencia a la palabra de Dios, y entonces cada momento en la que ellos estaban viviendo se caracterizaban porque intachablemente se conducían en los mandamientos y en la palabra de Dios. Eran un matrimonio ejemplar. Un matrimonio en el que los matrimonios creyentes debemos reflejarnos, debemos ver cómo debemos vivir para la gloria de Dios, igual que ellos. Así que este matrimonio ejemplar, al que todo le iba bien, todo por obediencia intachable era maravilloso, ¿verdad? ¿O no? ¿Es así? Versículo 7 dice, no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Este matrimonio también sufría. Este matrimonio vivía intachablemente según la voluntad de Dios, pero también sufría. También había situaciones en su vida en las que en la providencia de Dios Él permitió que no tuvieran hijos, aún ellos deseándolo. Y es así como también vemos la providencia de Dios en otros creyentes. Recuerda en Job, no había hombre tan justo como él, decía Dios cuando habló con Satanás. Pero Job, siendo justificado también por gracia, por medio de la fe, viviendo en una conducta intachable, también Dios permitió, ordenó todos los sucesos en el sufrimiento de la vida de Job. Si quieres ser hijo de Dios, espero que no sea para que tu vida esté ausente de sufrimiento. Quien quiera venir a Cristo para que Cristo le solucione todos los problemas y no sufra más, está equivocado. Es más, en ningún lugar va a encontrar eso. Esta creación está caída, está afectada por el pecado y no hay forma en la que podemos librarnos de este sufrimiento. Aún Pablo en Romanos 8 dice que la creación misma está gimiendo a una con dolores de parto, porque está deseando ser librada, desatada de las consecuencias del pecado. Pero Job, en medio de ese sufrimiento,
a pesar de todo, y su mujer decirle, ¿por qué sigues confiando en Dios? Maldice a Dios y muérete. Y Job manifestó como un hijo de Dios redimido que Dios tiene sus propósitos, que Dios es el que mueve la providencia, que Dios es el dueño de todas las cosas que suceden en la historia y que Él ordena y que dirige cada uno de ellos soberanamente. Nada que haya sucedido esta semana se escapó de la mano del Señor. Todo está bajo su control y lo seguirá estando. Una de las formas en las que Dios muestra su poder sobrenatural y su soberanía para hacer posible lo imposible, para cumplir su plan, es hacer nacer a un hijo en un contexto imposible. Esto es lo que está relatándose aquí. Esto es lo que está sucediendo. Dios es especialista en hacer posible lo imposible. Y cuando llega un momento clave en la historia, Dios prepara todas las cosas para que humanamente podamos decir, esto es imposible. Solo Dios podía hacerlo. Para asegurarse de que todos podamos dar gloria a Dios. Y Lucas le escribe a este Teófilo y nos escribe a nosotros que la venida de Cristo y su vida y su muerte y resurrección está precedida de un milagro, de aquel nacimiento sobrenatural del que le precede. Observa versículo 7. Ambos eran de edad avanzada. Significa que los dos, tanto Zacarías como Elizabeth, se les había pasado el arroz. Ya no tenían edad para tener hijos. Esto es una situación de incapacidad física. No es que no quisieran, no era el tiempo, la cosa económica está mal. No, es que desearían, pero ya no podrían. Aunque quisieran, no pueden. Y sabemos que esta es, de nuevo, la especialidad de Dios. Dios se goza en poner las situaciones de tal manera imposible para que nosotros podamos ver su mano poderosa, su providencia. Nos presenta a los personajes, pero ahora nos narra un suceso glorioso en la vida de este matrimonio. Y esta tiene que ver con esta situación de falta de hijos en un matrimonio piadoso. De esta manera Dios da testimonio de que solo Él hace posible el nacimiento del precursor de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Si Juan el Bautizador no hubiera venido, Cristo no hubiera venido. Era necesario que Juan el Bautizador viniera antes que el Mesías porque Dios lo había decretado así en los profetas. Versículo 8. Aquí viene un contraste importante. Pero aconteció. La cosa estaba difícil, pero algo sucedió. Y esto directamente establece un punto de inflexión en la narración. Un contraste en la vida de este matrimonio. Todo cambiará a partir de este momento sin que ellos lo sepan. Dice el versículo 8, que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, versículo 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. ¿Qué está haciendo Lucas en estos dos versículos? Está destacando el momento exacto en el que la vida de Zacarías y Elizabeth y de toda la humanidad cambiaría. La tarea de quemar incienso era una tarea de gran solemnidad. Que un sacerdote pudiera hacer esta tarea de presentar el incienso, entrar a un lugar donde solamente poquitos hombres en la historia pueden hacerlo y mantener encendido ese incienso mientras el pueblo está orando. Era un ritual establecido por Dios que no todos los sacerdotes podrían realizar alguna vez en su vida. Recordemos que ser escogido por sorteo no significa que exista la suerte o el azar, como normalmente pensamos, sino que guía y muestra la providencia de Dios guiando todos los eventos. Incluso los que nosotros parece que no podemos controlar, tirar unos dados. Para nosotros tirar unos dados parece que es el azar. Es una energía cósmica que antojadizamente hace que los dados caigan de una manera concreta. Pero eso es para nosotros. Aún los hombres podemos trucar los dados.
Sabemos cómo trucar dados, porque sabemos que la caída de los dados tiene que ver con reglas físicas que rigen toda la naturaleza. Y solo el que dirige esas reglas es Dios. Solo Dios puede hacer que los dados caigan como Dios quiere. ¿Qué pasó con Jonás? Jonás, Dios lo mandó a Nínive y él cogió camino contrario y se metió en un barco y se fue a lo más hondo del barco y en medio del mar una gran tempestad Dios levantó. Aún los paganos, los marineros paganos decían, estos dioses están enfadados, ¿alguno de nosotros ha hecho algo malo? ¿Y qué hicieron? Ya tiraron todas las cosas y había que tirar a alguien más. Y echaron suerte. ¿Y la suerte cayó? La suerte está guiada por Dios. Cayó sobre aquel que estaba huyendo de Dios. Porque Dios utiliza la suerte que para nosotros parece que no tiene nada que ver con los propósitos de Dios, utiliza la suerte de Dios para mostrar su providencia. Ahora, hermanos, no significa que tomes las decisiones tirando los dados. No somos llamados en ningún lugar a tirar dados para tomar decisiones, ni a confiar en la suerte de los cupones y de lo demás como si fuera algo que Dios estuviera permitiendo. Escucha, Dios nos manda que seamos sabios en el discernimiento de la palabra y no de los dados. Y no veamos la suerte como utilizado por Dios en este tiempo para que Dios cumpla su voluntad, sino que estamos guiados a buscar la voluntad de Dios conociendo su palabra. Conociendo su palabra. El salmista reconoce que la suerte está sustentada por la voluntad de Dios. Salmo 16:5. Tú sustentas mi suerte. Y el salmista sabe que la suerte es aquello que nosotros como hombres no controlamos, pero que está bajo el control de Dios. Tú eres quien la sustenta. Proverbios 16:33 dice, la suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene la decisión. Y ahí poéticamente se está diciendo que cuando hemos visto echar suerte en el regazo en el Antiguo Testamento, esto ha sucedido también como una guía de la decisión de Dios, de su providencia. Así que vemos la providencia de Dios guiando este evento. No solo era un ritual importante, sino también era un privilegio. Además, el pueblo participaba también con gran expectación de esta solemnidad, dice el versículo 10. Observa ahí el texto bíblico. Mira lo que dice la palabra de Dios, versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. ¿Esto era un evento privado? ¿Era un evento que sucedía mientras todos estaban en sus trabajos? No. Estaba el pueblo allí reunido, todos mirando a ese hombre que parece que por suerte le ha tocado entrar allí. Así que una gran multitud estaba fuera del lugar santo, en el atrio del templo, estaban esperando a que la ofrenda de incienso se produjera y que una gran nube saliera de ese templo y pudieran ver nuestras oraciones están siendo escuchadas. Todo el mundo esperaba a que el sacerdote que presentaba la ofrenda de incienso saliera y pronuncie la bendición arónica sobre el pueblo. Así que era una expectación grandísima, ¿verdad? Y Dios guió en ese momento, en su providencia, para el cumplimiento de su voluntad, del nacimiento del precursor de su Hijo Jesucristo. En este preciso momento sucede algo inesperado. Versículo 11. Y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Esto ya sí sucede en privado. Zacarías entra al lugar donde solo él está. Ya nadie más está allí. Nadie está presente. Zacarías vio con sus propios ojos al ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Versículo 12, al verlo Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. No es de extrañar, ¿no? No es de extrañar. ¿Por qué? ¿Por qué está a punto de sufrir un infarto este hombre? En primer lugar, porque nadie debería estar allí. Solo el sacerdote debería estar presente en la ofrenda del incienso. Segunda razón, porque el ángel
no pudo ser visto acercándose al altar. No Zacarías vio acercarse un ángel, sino que de repente el ángel apareció donde no había nadie. En tercer lugar, este hombre está a punto de darle un infarto porque no sabe el significado de esa presencia. Que un ángel se presente delante de un sacerdote puede ser tanto para bendición como para juicio, como para castigo. Ya suficiente castigo parecía para este matrimonio ser justo y no tener hijos. Que a lo mejor un ángel se le aparece y trae una palabra de juicio contra él. Así que Zacarías se quedó como mudo. Se quedó mudo no porque no podía hablar diferente a lo que le va a suceder después, sino se quedó paralizado. Se quedó en shock. Versículo 3, ¿qué sucede? Pero el ángel le dijo, aquí fue el ángel quien toma la iniciativa para tranquilizar a Zacarías, quien se quedó paralizado por el temor, y le fue a tranquilizar y le dijo, no temas. Ese es el mensaje de ángel para tranquilizar a Zacarías. No temas, no estoy aquí para algo malo. Zacarías, no temas. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí el texto? Porque tu petición ha sido oída. No sé cuántas oraciones has hecho a Dios y parece que Él no oye la oración. ¿Piensas que Dios de algún modo esté ocupado en otras cosas que no escuche tu oración? Eso es lo que le decía Elías a esos sacerdotes de Baal. Y decía, gritad más fuerte, a lo mejor vuestro Dios se ha ido de viaje. A lo mejor está echando una siesta. Este era un poco de cachondeo, ¿no? De guasa, de ironía, ¿verdad? Pero nuestro Dios no es así. Él no necesita que le chillemos. Él sabe lo que va a salir de nuestra boca antes de que la pronunciemos. Él sabe todas nuestras oraciones, aun cuando están en silencio. Observa que el texto no nos dice que Zacarías oró. No nos muestra ninguna oración. Pero el ángel dice, vengo porque tu oración ha sido oída. Tu petición ha sido oída. ¿Qué significa tu petición ha sido oída? Significa lo siguiente, tu petición ha sido respondida. Aquí el significado de oír no significa te escuchó, tu oración ha sido escuchada, sino ha sido atendida, va a ser respondida. Dios escucha todas las oraciones, pero que Dios escucha todas las oraciones no significa que Dios vaya a responder a todas las oraciones. ¿A qué oración se refiere el ángel? Versículo 13. Ahí está el contenido de la oración sin escuchar la oración. Versículo 13. Y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Hasta este momento hemos visto la providencia de Dios. A partir de este momento estamos viendo la autoridad de Dios. La autoridad de Dios. Dice el versículo 13. Tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamará Juan. Este es el momento principal de este pasaje, de este testimonio. Aquí comienzan los versículos principales de la escena que demuestran este testimonio irrefutable. Que no solamente Dios es el Dios de la providencia que controla cada evento, sino que también es el que tiene autoridad para dirigir el evento en la dirección que Él quiere. La oración contestada tiene que ver con el deseo de Zacarías y Elizabeth por tener un hijo. Es muy probable que dicha oración tuviera lugar en ese mismo momento, ya que, escucha, en la Escritura el incienso es señal de ¿qué? Recuerda cómo en Apocalipsis 5:8 se nos muestra que el incienso son las oraciones de los santos. Es más, el pueblo estaba afuera orando. Así que posiblemente este hombre en ese momento estuviera haciendo esa oración que durante mucho tiempo estarían haciendo. Es más, Dios le dijo que iba a tener un hijo y además le dijo el nombre que tenía que ponerle. Esa muestra la autoridad de Dios. ¿Quién tiene autoridad para poner el nombre a los hijos? ¿Sus padres? Sus padres son los únicos que pueden ir al registro y decir, mi hijo se va a llamar tal y cual. Así que es Dios quien tiene la autoridad sobre este hijo. No podéis tener hijo, pero el hijo que vais a tener está bajo mi autoridad. El nombre Juan significa Jehová ha mostrado gracia. Jehová ha mostrado gracia.
Así que cuando Zacarías está orando y se le aparece un ángel y lo deja bloqueado, el ángel le dice, tu oración ha sido oída y le va a tener Elizabeth un hijo y le va a poner como nombre Juan. Él entiende perfectamente el significado de ese nombre. Jehová ha mostrado gracia. Jehová ha mostrado gracia significa que las bendiciones que Dios nos da nos vienen sin que nosotros las merezcamos. No merecemos lo bueno que Dios nos da, cuando en realidad merecemos ¿qué? Todo lo contrario. El castigo por nuestro pecado, la ira de Dios está sobre nosotros, pero Él por gracia nos da bendiciones que no merecemos. Hasta el punto que eso significa, como dice en el versículo 25, Elizabeth reconoce que así ha obrado el Señor conmigo, dice en el versículo 25. Así que Elizabeth no dice, así hemos tenido nosotros un hijo, sino así ha obrado el Señor conmigo, con gracia. Hermano, amigo, que estás aquí en esta mañana, Dios tiene autoridad para tener gracia con los que Él quiera tenerla. Así que ruega al Señor que tenga gracia contigo, pero no la exija porque nadie tiene derecho a exigirla. Ruégale al Señor que Él tenga gracia contigo, que Él te salve de tus pecados, que te haga estar conforme con todo lo que Él ha ordenado en tu vida. Si deseas casarte pero no ha podido ser, gózate en el Señor. Si querías tener un hijo y no ha podido ser, gózate en el Señor. Si querías algún bien que el Señor no te ha dado, gózate en el Señor. Porque aquí tenemos un matrimonio que está disfrutando de la bendición de Dios por gracia, sin que ellos la merecieran. Dios muestra su gracia para con sus padres y para con muchos otros que se alegrarán con Él. Mira el versículo 14. Y tendrás gozo y alegría. ¿Cómo no, verdad? Ellos parece que esperaban un hijo, no podían tenerlo y ya no tenían edad, pero era la oración que ellos tenían. Él estaba orando por un hijo. Él se va a alegrar, se va a gozar. Pero dice el versículo 14, y muchos se gozarán por su nacimiento. La gracia de Dios es motivo de gozo y alegría para los que reciben las bendiciones y para los que ven a Dios obrar con gracia en esta tierra. Versículo 15. Sigue observando aquí la autoridad de Dios. Versículo 15. Porque Él será grande delante del Señor. ¿Por qué será grande delante del Señor? ¿Por qué? Porque Dios lo ha enviado y Dios va a obrar por medio de Él. Los hombres grandes de la historia, en ocasiones delante de los hombres, es por sus méritos, por sus logros, por su inteligencia, por su valentía, por cosas que hicieron. En realidad, los hombres grandes delante de Dios son los pequeños delante de los hombres. Los que han sido guiados por Dios y por el poder que Dios ha obrado en ellos, Dios es glorificado y no los hombres. Así que Él será grande del Señor. Dice, delante del Señor no beberá ni vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y Él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. E irá delante de Él, es decir, del Señor su Dios, en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Escucha, esta es la seguridad de que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es real, porque viene respaldado por el testimonio de no un hombre cualquiera. El Señor Jesucristo habló de Juan el Bautizador y dijo que no ha habido ni habrá un hombre nacido de mujer como Él. Así de grande es este hombre. ¿Cómo se anuncia que sería Juan? Versículo 15 dice que será grande y en verdad lo fue, como Mateo 11:11 nos dice que no hubo otro ni habrá otro nacido de mujer mayor que Juan. No beberá ni vino ni licor, y no significa que eso sea más señal de piedad. Aquellos que no beben vino y licor no significa que sean más espirituales que otros, sino que es la señal del Antiguo Testamento que muestra la consagración absoluta de un hombre, según vemos y leemos en Números 6. Y continúa diciendo, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre.
Es importante esta declaración. ¿Por qué? Porque la llenura del Espíritu Santo, o se puede decir de otra manera, será controlado por el Espíritu Santo, estará bajo el control del Espíritu Santo. En el versículo 41 vemos que Elizabeth saluda a María y Elizabeth habla llena del Espíritu Santo, es decir, bajo el control del Espíritu Santo. Mira el versículo 44. Versículo 44, vemos que el bebé de Elizabeth está actuando bajo el control del Espíritu Santo ante la presencia de la madre del Señor, es decir, del Señor en el vientre de su madre. Y el bebé de Elizabeth, ¿qué hace? Se revuelve de gozo al estar en la presencia del Salvador en el vientre de su madre. Así que Dios es quien tiene autoridad para traer salvación y elegir a los que va a salvar aún en el vientre de la madre. Escucha, esto tiene una implicación muy importante. Un bebé en proceso de crecimiento en el vientre de una madre es un ser humano. No es un proyecto de ser humano, es un ser humano y no debe ser matado. No debe ser matado ningún bebé en el vientre de una madre, porque aún el Señor los escoge y los salva, como vemos también con Jeremías. Dice Jeremías 1:5, antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que naciera te consagré, te puse por profeta a las naciones. Así que el hijo que Gabriel le anuncia a Zacarías sería destacado por su ministerio porque estaría bajo el control del Espíritu Santo, desde el vientre de su madre hasta el final de su vida. Versículo 16, hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Juan, ese bebé que todavía ni siquiera ha sido concebido, será usado por Dios y será motivo de gozo y alegría, no solo de carácter personal, sino también por su ministerio. ¿Por qué? Porque hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Esa es una alusión directa al ministerio del bautismo de Juan. ¿Qué hacía Juan cuando ya fue adulto? Estuvo predicando el bautismo de arrepentimiento, llamando al pueblo de Israel a que se prepare porque el Mesías está entre ellos. Se va a manifestar dentro de poco. Así que prepararos para la venida de vuestro Salvador. Si alguien se vuelve a Dios, es porque antes estaba, ¿cómo? De espalda a Dios. Así que hará volver a Dios a los que estaban dando la espalda a Dios. Y si tú no has creído en Cristo como Señor y Salvador, estás de espalda a Dios y debes volverte a Él. Debes volverte a Él antes de que Él venga por segunda vez. ¿Sabes por qué? Porque por segunda vez vendrá para traer juicio a la tierra. No para traer salvación, como hemos visto en su primera venida, sino para traer juicio, como hemos leído hace un rato en el capítulo 21 de Lucas. Así que debes volverte a Dios arrepentido, pidiendo perdón por tus pecados, por haberle dado la espalda a tu Creador, por haber ofendido al Señor, por haber escupido en su cara, por haber ofendido su santidad. Versículo 17, irá delante de Él. ¿Quién es ese Él? Ese es el Mesías, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Señor su Dios. Irá delante de Él, del Señor su Dios, en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Observa que esta es la autoridad del Señor. La autoridad del Señor es mandar a un precursor, a alguien antes de su Hijo Jesucristo, para que prepare a su pueblo. Este es el Señor que vino en un nacimiento milagroso, precedido por otro hombre que nació milagrosamente. El ángel Gabriel revela que Juan es aquel que los profetas anunciaron en el Antiguo Testamento. Y cuando dice ahí, irá delante de Él, se refiere que su ministerio será inmediatamente antes, cronológicamente, del ministerio del Mesías. Que coincidirán el ministerio de Juan el Bautizador con el ministerio del Mesías. ¿Para qué? ¿Qué propósito tiene Dios con el ministerio de Juan? Dios cumplirá por medio de Juan
lo que anunció por medio del profeta Malaquías. Vuelve conmigo un momento a Malaquías, pon ahí una mano en el Evangelio de Lucas y mira Malaquías, el último profeta de los escritos del Antiguo Testamento. Digo el último profeta de los escritos del Antiguo Testamento porque teológicamente el Antiguo Testamento estaría todavía como el último profeta a Juan el Bautizador. Pero las Escrituras que había revelado Dios por medio de los profetas, el último que habló de parte de Dios 430 años antes de este momento, antes de que Gabriel apareciera, hubo 430 años en el que Dios ya no habló más. El último que habló fue Malaquías, capítulo 4, versículo 5. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Así que Dios habló por última vez anunciando que vendría ¿quién? Juan el Bautizador. Juan el Bautizador, el que prepara el día del Señor, la venida del Señor. Estas son las últimas palabras con las que termina el Antiguo Testamento para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Significa que por medio del ministerio de Juan, los que se vuelven a Dios lo demostrarán con una vida diferente, una vida santificada. Ya no solamente un creyente ahora deja de ser de enemigo de Dios a ser hijo de Dios, sino que ahora su relación horizontal con los que le rodean también va a cambiar. No solamente se van a volver a Dios, sino también se van a volver a sus padres, se van a volver a sus allegados, va a afectar la vida. Los creyentes van a vivir una vida de testimonio, de obediencia. ¿Por qué? Porque somos posesión de Dios. Somos posesión de Dios. Y esto es lo que Dios insiste, que Él muestra su autoridad, en que Él es el único a quien debemos obedecer. Así que el Mesías había sido prometido por medio de los profetas, pero una señal de seguridad era una doble contraseña, lo que se hace, ¿verdad? Antes de la venida de su Hijo, se asegura que viene uno que va a preceder a su Hijo y que su nacimiento y su ministerio será sin igual. Así es nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. No solamente un bebé nacido en el pesebre, sino el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios Creador, el Señor de la tierra, el Verbo hecho carne, el que habitó entre nosotros y que mostró la gloria de Dios, su gloria, la gloria del Padre como la del Hijo. Es precedido con toda seguridad por el hombre más grande que hasta el momento ha existido. Juan el Bautizador, un hombre grande delante de Dios porque está controlado por el Espíritu Santo. Este era un momento único en la historia. Y la Navidad no recuerda solo su nacimiento. La Navidad recuerda que es el cumplimiento del plan de Dios. La Navidad no solamente nos recuerda un bebé indefenso en el pesebre, nos recuerda que ese bebé volverá a esta tierra con autoridad suprema. La Navidad tiene que ver con el mayor acto de gracia que Dios ha mostrado en esta historia. El Hijo, siendo en forma de Dios, no consideró esa condición a la que aferrarse y decir, con esto me vale, sino que se despojó del uso de sus atributos y añadió a su naturaleza divina la naturaleza humana para traer gracia y salvación a los pecadores. Todos somos pecadores y Cristo es el único Salvador. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo reconociéndole como quien tiene autoridad para salvarte de la ira que merecemos por nuestros pecados. Él envió a su Hijo Jesucristo para vivir una vida perfecta, para hacer una predicación del Evangelio sin igual, para el cumplimiento de la Escritura, para sufrir una muerte injusta, para mostrar el mayor sacrificio de amor, para que Él muriera de manera vicaria, para que Él sustituyera en la cruz a aquellos que se arrepienten de sus pecados, para que su muerte pública fuera la más contradictoria de la historia, para que por la muerte del Creador en manos de las criaturas
Él venciera la muerte en la resurrección y Él terminara su obra de redención diciendo consumado es. Y todo esto comenzó por un acto divino de gracia, cumpliendo la oración de unos padres ya viejos que no se le esperaban tener más hijos, bueno, ningún hijo, al levantar a Juan el Bautizador, y todo lo que el ángel dijo de parte de Dios era el comienzo del cumplimiento del plan eterno en el que Cristo vendría a esta tierra para derramar su sangre como el Cordero de Dios. Primera de Pedro 1:20 dice, porque Él, Cristo, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de que Dios dijera, hágase la luz, o creara la materia, el tiempo, antes de la creación, Cristo ya estaba preparado. Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. ¿Cuál es la mayor muestra de amor para la humanidad? En que Él envió a su Hijo. Los que son salvos por gracia, los que responden al Evangelio, a esta buena nueva, arrepentidos de sus pecados, son beneficiarios del amor de Dios, de la bendición de Dios. Nuestro glorioso Señor Jesucristo es el plan de Dios. El plan de Dios se centra en Él mismo. Nadie podía evitar esto. Nadie podía hacer callar a Dios para reivindicar su gloria. El nacimiento de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo no es solo la ocurrencia de un lunático, de un hombre con pretensiones de grandeza, sino que está siendo atestiguado desde su predecesor, que es el plan de Dios. Él obró milagrosamente por gracia en pequeños, gloriosos actos de su providencia, mostrando su autoridad y mostrando su poder. Por eso continuamos y terminamos viendo el poder de Dios. El poder de Dios en el testimonio de este matrimonio. Hemos visto la providencia de Dios, hemos visto la autoridad de Dios. Ahora vemos el poder de Dios en el testimonio de este matrimonio. Dios muestra su gracia también por medio de levantar a Juan, dice el versículo 18. Entonces Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Y Zacarías no es presentado como alguien que por su fe Dios haría cumplir su plan, ¿verdad? Parece que Dios hará cumplir su plan por medio de hombres que creen en Dios, que creen en Él, en el sentido de que tienen una fe sobrenatural, que Dios está preparando a hombres con fe sobrenatural para en su perfección, en esta perfección, usarlos para cumplir su plan. No es en el poder de la fe del hombre, sino por medio del poder de Dios en la debilidad del hombre. Eso es lo que vemos aquí, versículo 18. Observa que Zacarías se resalta aquí su falta de fe. No se le resalta como un hombre que cree la palabra de Dios en todo momento, en toda situación. Que aunque parezca imposible, siempre cree que Dios puede hacerlo. No, este es un hombre, escucha, como tú y como yo, que tiene debilidad en su fe, que tiene necesidad de crecer en su fe. Así que Zacarías pone en duda el poder de Dios para responder a esta oración. ¿Cómo? ¿Un hijo? Pero no sabe que la edad que tenemos, que yo soy anciano y mi mujer es anciana. ¿Tú crees que estos son datos que a Dios se le escapó? ¿Tú crees que esto es lo que Zacarías debería haber dicho? Aquí Zacarías está demostrando que no es posible lo que Dios dice. Que Dios no tiene poder para hacer cumplir su palabra. Que Dios puede hacer aparecer aquí un ángel. Es lo que Zacarías está pensando. Él piensa, Dios no puede hacer cumplir su palabra. Porque mira, ¿cómo va a traer un hijo con las canas que tengo yo y mi mujer? Aquí el testimonio de Zacarías resalta que Dios responde a las oraciones particulares como forma de hacer cumplir su plan eterno, pero también nos muestra que el nacimiento de nuestro Señor, glorioso Jesucristo, nuestro Salvador, está confirmado y asegurado por medio del nacimiento milagroso de Juan como el predecesor,
Que la soberanía de Dios para hacer cumplir su plan a pesar de nuestra falta de fe no va a impedir que Dios cumpla su plan. Los hombres pecadores necesitamos continuamente que Dios nos haga crecer en la fe. Pero escucha, nuestra falta de fe nunca impedirá que el plan de Dios se cumpla. Nuestra falta de fe nunca impedirá que el plan de Dios se cumpla. Los que dudan de la veracidad del nacimiento del Señor Jesucristo deben considerar las consecuencias de sus dudas. Mira el versículo 19. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. Esta es la primera vez que el ángel habla de su nombre en esta conversación. Que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. En la Biblia solamente aparecen 2 ángeles por nombre. Está el ángel Miguel y el ángel Gabriel. Y este ángel Gabriel está presente en los sucesos más importantes de la historia, que tiene que ver con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El ángel se identifica aquí por nombre, escucha, no para mostrar su autoridad y su poder, no para mostrarse como el mensajero poderoso, sino que él reivindica, el ángel está defendiendo, reivindicando el poder de Dios, quien lo mandó. Es la autoridad de Dios y el poder de Dios que trae el mensaje. Este ángel significa un mensajero enviado. Él es enviado por Dios, de quien sirve en su presencia, y a causa de la incredulidad de Zacarías, Gabriel le anuncia una disciplina divina. Versículo 20, ahí viene. Nuestra falta de fe tiene consecuencias. No va a impedir el plan de Dios, pero vamos a sufrir consecuencias. He aquí, te quedarás mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Sí, desconfiar de la palabra de Dios siempre trae consecuencias, lo cual no es impedimento para que se cumpla la voluntad de Dios a su tiempo, pero no será un contratiempo para Dios, pero sí será una consecuencia para nosotros. Dios es soberano de los tiempos y todo sucede tal como Él ha decretado y nada lo impedirá ni frenará a nadie la mano de Dios. Pero nuestra falta de fe nos traerá consecuencias. La disciplina sobre Zacarías será una señal al pueblo del testimonio verdadero de este nacimiento milagroso. Versículo 21 dice, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo. ¿Qué significa esto? Lucas resalta que el testimonio del pueblo, el pueblo también están como testigos de lo que allí sucedió. Algo raro pasó ese día. Lucas investigó y dice, sí, algo raro pasó ese día. Nos extrañamos de que Zacarías no saliera. ¿Sabes por qué? Porque era una liturgia, era un rito, tenían que hacer lo que Dios le dijo que hicieran. Este hombre estaba tardando más que lo normal. El resto de los que entraban a hacer este rito. Así que, versículo 21, el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo. Así que la incredulidad abre la expectación al pueblo. Algo está sucediendo, algo milagroso ha sucedido. La aparición de Gabriel para anunciar el nacimiento de Juan el Bautizador fue un suceso evidente para todos allí. Muchos testigos pudieron hablar con Lucas para reafirmar la veracidad de estos hechos. Así que continúa el versículo 23. Lucas concluye con el testimonio irrefutable de Zacarías por medio del regreso de Zacarías a su casa y el cumplimiento en el poder de Dios. Versículo 23. Con esto terminamos. ¿Podemos apagar no sé si está por ahí? Mirad el versículo 23. Y cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, el servicio sacerdotal duraba una semana completa, así que Zacarías tenía que estar allí todavía cumpliendo su ministerio callado, mudo, una semana, lo que le restaba de ministerio, no sabemos cuánto, pero
tenía que esperar a que terminara esa semana. Dice el texto, versículo 23, regresó a su casa. Según el versículo 39 al 40, Zacarías y Elizabeth vivían en la región montañosa de Judea, así que no vivían en Jerusalén. Él tuvo que salir de Jerusalén y volver al lugar montañoso de Judea, versículo 24, y después de estos días, ¿qué días son esos? Bueno, los días del ministerio de Zacarías. Después de estos días de ministerio, Elizabeth, su mujer, concibió. ¿Por qué el énfasis después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió? Porque Zacarías participó en ello. Elizabeth no concibió a Juan sin que Zacarías estuviera presente. No fue milagroso en el sentido de que un hombre no participó, como sería con María, sino que Dios traería a Juan de la relación sexual de un matrimonio, y cuando Zacarías volvió a su casa, entonces Elizabeth concibió. ¿Y qué pasó después? Dice ahí, que se recluyó por 5 meses. No está muy claro el motivo de esta decisión. El original dice ahí, estuvo escondida. No es recluirse, sino que en el original la palabra significa estuvo escondida 5 meses. La explicación más posible tiene que ver con cómo continúa el texto. Es decir, el texto alumbra al texto. La palabra de Dios se explica a sí misma. ¿Cómo continúa el texto? Diciendo. ¿Ves esa palabra ahí? Esa palabra diciendo es un verbo que muestra el modo o la razón por la que una acción principal sucede. Es decir, que ella se quedó escondida diciendo algo por una razón. Y la razón es esta, versículo 25. Así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme, observa ahí, escucha, para quitar mi afrenta entre los hombres. Así que esta no es solamente una mujer que quería tener un hijo y no lo tuvo, sino que los hombres la acusaron. A ella se le llamaba la estéril. Los hombres se metían con ella. La multitud, el pueblo, consideraba que ella no tenía hijos por el juicio de Dios contra ella. Ella estaba sufriendo el hecho de no tener hijos por la habladuría de los que le rodeaban. Y ha quitado mi afrenta de entre los hombres. Por tanto, el testimonio de Zacarías y Elizabeth nos enseña hoy que debemos vivir piadosamente en todo momento y aún en tiempos de Navidad, porque Dios sigue siendo poderoso para cumplir su plan. Y Dios todavía va a actuar con poder y gracia en la humanidad y con su pueblo de Israel para traer salvación y restaurar todas las cosas. Y el nacimiento de Jesús. Y lo que recordamos en Navidad es el testimonio de la providencia, la autoridad y el poder de Dios para hacer cumplir su plan. Y muchos testigos han demostrado que esto es una verdad verdadera, una verdad precisa, como dice el versículo 4, en la que nuestra fe debe estar sostenida, debe estar fundada. En estos tiempos de Navidad debes recordar que solo Dios merece gloria. Ni siquiera Gabriel llamó a ser glorificado a sí mismo. Ni siquiera Zacarías ni Elizabeth se atrevieron a atribuir algo nuevo que ellos hicieron por tener un hijo, sino que toda la gloria es de Dios porque es el único que actúa poderosamente con autoridad y providencia. No solo recuerde las bendiciones de Dios, recuerda también que las bendiciones de Dios están en medio de sufrimiento. En muchas ocasiones Dios trae bendición y muestra su gloria en medio de la tempestad. Y así como lo hemos visto en el testimonio de este matrimonio, debemos orar al Señor para vivir vidas que le glorifiquen. Si estás sin Cristo, cree en Cristo como tu Señor y Salvador. Arrepiéntete de tus pecados. Acude a Él reconociendo su autoridad, tu necesidad de salvación. Pídele perdón por tus pecados. Si eres creyente, no te dejes llevar por las cosas de estas Navidades que te alejan de Cristo. Crece en el conocimiento de la palabra, aplícala en tu vida y que esto sea la oración en tu corazón para que el Señor sea glorificado. Vamos a orar. Señor, gracias por esta oportunidad de recordar, Señor, que tú eres el Dios de la providencia,
Te damos gracias por el testimonio también de tu autoridad. Te pedimos perdón por nuestros pecados, nuestra falta de fe. Oramos, Señor, que sea tu voluntad para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.